¿Sabías que en California una ciudad entera fue evacuada debido a un olor tóxico que nadie pudo identificar durante días y que nunca fue explicado por completo? Que en el Pacífico, frente a Santa Catalina, miles de objetos luminosos fueron reportados por pescadores y pilotos mientras la Marina realizaba maniobras nocturnas de las cuales nunca se revelaron los resultados, y que en el Valle Central, cráteres masivos surgieron durante años en tierras agrícolas, tragándose casas, canales y caminos sin previo aviso y sin un consenso científico claro. California no es solo palmeras, cine y tecnología, son colapsos químicos, enigmas oceánicos, sumideros silenciosos y secretos que permanecen ocultos bajo su suelo y su mar. Prepárate, porque hoy descubrirás 33 historias reales, increíbles e inquietantes de California que cambiarán para siempre tu forma de ver el estado donde la belleza coexiste con lo inexplicable. 33. El mito de la reina amazona Calafia, el nombre mismo del estado, nació de una obra de pura ficción. A principios del siglo XVI, un autor español llamado Garci Rodríguez de Montalvo escribió una popular novela de caballería titulada Las Sergas de Esplandián. En este relato fantástico, describió una isla escarpada llamada California que estaba habitada enteramente por mujeres negras que vivían como amazonas. Estas feroces guerreras eran gobernadas por una magnífica reina llamada Calafia, cabalgaban grifos hacia la batalla y usaban armas hechas completamente de oro, porque en su isla el oro era el único metal que existía. Cuando los exploradores españoles desembarcaron por primera vez en la península de Baja California, quedaron tan encantados por el paisaje y la promesa de riquezas que creyeron haber encontrado realmente el paraíso ficticio de Montalvo. Nombraron la tierra en honor a la mítica reina, vinculando para siempre la identidad del estado a un éxito de ventas del siglo XVI. 32. El invierno desesperado de la expedición Donner. Uno de los capítulos más oscuros de la historia del oeste americano tuvo lugar en las montañas de Sierra Nevada durante el invierno de 1846. Un grupo de casi 90 pioneros, liderados por George Donner y James Reed, intentó llegar a California tomando una ruta supuestamente más corta conocida como el Corte de Hastings. Esta decisión resultó ser un error fatal, ya que el terreno accidentado y las nevadas tempranas y pesadas los atraparon cerca de lo que ahora se llama el lago Donner. A medida que sus suministros de comida desaparecían, los emigrantes se vieron obligados a comer sus animales de carga, luego sus perros y eventualmente el cuero de sus zapatos. En la etapa final y más horrorosa de su lucha, los sobrevivientes recurrieron al canibalismo para mantenerse con vida. Del grupo original, solo 48 personas alcanzaron la seguridad de los valles de California, dejando atrás un legado de resistencia y horror inimaginable. 31. La construcción interminable de Sarah Winchester. En San José se alza una mansión en expansión que es un testimonio del poder de la superstición y el duelo. Sarah Winchester, la viuda del magnate de los rifles William Wirt Winchester, creía que su familia estaba embrujada por los espíritus de aquellos muertos por el rifle de repetición Winchester. Después de las muertes de su esposo y su hija pequeña, un medium supuestamente le dijo que debía mudarse al oeste y construir un hogar para los fantasmas. La condición era que la construcción nunca debía detenerse o ella moriría. Durante 38 años, los carpinteros trabajaron las 24 horas del día, creando un laberinto de 160 habitaciones. La casa está llena de rarezas arquitectónicas, como escaleras que conducen directamente al techo, puertas que se abren hacia largas caídas al vacío y pasajes secretos destinados a confundir a los espíritus que Sarah sentía que la seguían. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dejar un me gusta para seguir descubriendo la extraña e increíble historia de todo nuestro país. 30. El gran fraude de los diamantes de 1872. A principios de la década de 1870, dos primos llamados Philip Arnold y John Slack convencieron a algunos de los empresarios más poderosos de San Francisco de que habían descubierto un campo masivo de diamantes en el desierto. Presentaron una bolsa
bolsa de joyas sin tallar, incluyendo rubíes y zafiros, afirmando que los habían encontrado esparcidos por el suelo. Para probar su afirmación, incluso llevaron a un experto en minería a un lugar secreto mientras este tenía los ojos vendados. Los inversores, cegados por la perspectiva de una inmensa riqueza, pagaron a los hombres cientos de miles de dólares por una participación en la mina. Sin embargo, toda la operación era una estafa inteligente. Arnold y Slack habían comprado gemas industriales de baja calidad en Londres y habían sembrado el suelo del desierto con ellas. Para cuando un geólogo del gobierno se dio cuenta de que las gemas no eran originarias de la región, los dos estafadores habían desaparecido con su fortuna fraudulenta. 29. El ascenso del emperador Norton I. San Francisco siempre ha sido una ciudad que acoge a sus excéntricos, pero ninguno fue tan amado como Joshua Norton. Después de perder su fortuna en una mala inversión en arroz en 1859, Norton se declaró a sí mismo Norton I, emperador de los Estados Unidos y protector de México. En lugar de burlarse de él, los ciudadanos de la ciudad lo trataron con genuina deferencia real. Vestía un uniforme militar azul con charreteras chapadas en oro y portaba una espada de madera. Norton emitió su propia moneda, que los restaurantes y tiendas locales aceptaban realmente como moneda de curso legal. Es famoso por haber ordenado la disolución del Congreso e incluso mandó construir un puente que conectara San Francisco con Oakland, una idea que se hizo realidad décadas después. Cuando murió en 1880, más de 30,000 personas asistieron a su funeral, demostrando que en California puedes ser quien digas ser. 28. Los pasillos embrujados del Queen Mary. El RMS Queen Mary fue una vez el transatlántico más elegante del mundo, transportando a la realeza y celebridades a través del Atlántico. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue pintado de gris y utilizado como transporte de tropas, ganándose el apodo del Fantasma Gris. Hoy, el barco está atracado permanentemente en Long Beach y es ampliamente considerado uno de los lugares más embrujados de América. Los visitantes y el personal han reportado cientos de encuentros sobrenaturales, que van desde el fantasma de un joven marinero que fue aplastado por una puerta estanca en la sala de máquinas hasta una dama de blanco que baila sola en el salón. Quizás el punto paranormal más famoso es la piscina de primera clase, donde la gente afirma ver las huellas húmedas de una niña pequeña que supuestamente se ahogó allí hace años. El barco sigue siendo un monumento masivo y flotante a lo glamuroso y lo macabro. 27. El misterio brutal de la Dalia Negra. El asesinato en 1847 de Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra, sigue siendo el crimen sin resolver más infame en la historia de Los Ángeles. Su cuerpo fue encontrado en un lote baldío, cortado a la mitad por la cintura y drenado de sangre, con su rostro tallado en una inquietante sonrisa permanente. Short era una aspirante a actriz que había venido a la ciudad soñando con el estrellato, pero en su lugar se convirtió en el rostro de una pesadilla. La investigación fue una de las más grandes en la historia del Departamento de Policía de Los Ángeles, involucrando a cientos de oficiales y miles de pistas. Docenas de personas confesaron el crimen a lo largo de los años, pero nunca se presentaron cargos contra nadie. El caso desató un circo mediático y alimentó una oscura obsesión con el submundo de Hollywood que persiste hasta hoy, representando los sueños destrozados de la Costa Dorada. 26. Las tensiones de los disturbios del Zoot Suite. Durante el verano de 1843, las calles de Los Ángeles se convirtieron en un campo de batalla en lo que ahora se conoce como los disturbios del Zoot Suite. El conflicto comenzó cuando las tensiones entre militares estadounidenses y jóvenes mexicoamericanos alcanzaron un punto crítico. Los jóvenes eran conocidos por usar Zoot Suites, que presentaban sacos de gran tamaño y pantalones holgados que requerían mucha tela. Durante la Segunda Guerra Mundial, este estilo era visto como antipatriótico debido al racionamiento nacional de tela. Grandes turbas de marineros y soldados comenzaron a deambular por los vecindarios, sacando a jóvenes de los cines y de los tranvías para golpearlos y despojarlos de sus trajes. La policía a menudo se mantenía al margen observando o arrestaba a las víctimas en lugar de a los atacantes. Los disturbios resaltaron las profundas divisiones raciales y las ansiedades de la guerra que hervían bajo la superficie del sol de California. 25. El silencio congelado del pueblo fantasma de Bodie.
En lo alto de las colinas de la Sierra Oriental se encuentra Bodie, un pueblo que alguna vez fue un próspero centro minero de oro con una población de casi 10,000 personas. Para finales de la década de 1870 era famoso por su falta de ley, con un asesinato ocurriendo casi todos los días. Sin embargo, a medida que el oro se agotó, la gente huyó, dejando sus casas y negocios atrás. Hoy, Bodie es preservado por el Estado en una condición de decadencia detenida. Esto significa que los edificios se mantienen exactamente como fueron encontrados, con los platos aún en las mesas y los productos todavía en los estantes de las tiendas. La leyenda dice que el pueblo está protegido por una maldición. Cualquiera que se lleve incluso una pequeña piedra o un trozo de vidrio del sitio sufrirá de una suerte terrible hasta que el objeto sea devuelto. Muchas personas todavía envían por correo artefactos robados de regreso al parque. 24. Domingo Negro en el Reino Mágico. Cuando Disneyland abrió sus puertas por primera vez el 17 de julio de 1855, se suponía que sería un triunfo de la imaginación. En cambio, el día se conoció como Domingo Negro porque casi todo salió mal. El parque se vio desbordado por multitudes del doble del tamaño de lo esperado, ya que miles de personas usaron boletos falsificados para entrar. Una ola de calor masiva hizo que la temperatura se disparara, y debido a una huelga de plomeros, Walt Disney tuvo que elegir entre baños que funcionaran o fuentes de agua operativas. Eligió los baños, dejando a los invitados deshidratados. El asfalto en Main Street estaba tan fresco y caliente que los tacones altos de las mujeres se hundían directamente en el suelo. Las atracciones se averiaron bajo el peso de las multitudes y una fuga de gas obligó a cerrar varias áreas. A pesar del caos, el parque sobrevivió para convertirse en un ícono cultural global. 23. El mar accidental del Valle Imperial. En 1905, uno de los mayores errores de ingeniería de la historia creó el lago más grande de California por completo accidente. Los ingenieros estaban intentando irrigar el Valle Imperial cortando un canal desde el río Colorado. Sin embargo, subestimaron el poder del agua. Durante una serie de inundaciones intensas, el río rompió el canal y se precipitó hacia la cuenca seca de Salton durante 2 años enteros. Esta entrada masiva creó el mar de Salton, un vasto cuerpo de agua interior en medio de un desierto abrasador. Durante unas décadas fue un glamuroso destino turístico, a menudo llamado la Riviera del Oeste, donde las celebridades iban a hacer esquí acuático. Hoy es un inquietante desierto ecológico. El agua se ha vuelto cada vez más salada y tóxica, lo que provoca muertes masivas de peces y una costa cubierta de huesos de peces blancos y pulverizados en lugar de arenas. 22. La tierra tembló y el incendio de jamón con huevos. En la mañana del 18 de abril de 1906, la tierra bajo San Francisco se rompió a lo largo de la falla de San Andrés. El temblor duró menos de 1 minuto, pero la devastación fue absoluta. Si bien el terremoto en sí derribó edificios y agrietó calles, fueron los incendios subsiguientes los que realmente consumieron la ciudad. Debido a que las tuberías principales de agua habían estallado, los bomberos estaban impotentes para detener el infierno que ardió durante 3 días. Una historia famosa habla de una mujer que intentó cocinar el desayuno en una estufa dañada, provocando el incendio de jamón con huevos que quemó decenas de manzanas de la ciudad. En un intento desesperado por crear cortafuegos, los militares usaron dinamita para volar hermosas mansiones, a menudo empeorando la situación. Para cuando el humo se disipó, más del 80% de la ciudad estaba en ruinas y cientos de miles quedaron sin hogar en un páramo humeante. 21. El anuncio de Hollywoodland. El letrero más famoso del mundo nunca tuvo la intención de ser un monumento permanente a la industria del cine. En 1923 fue erigido como un anuncio temporal para un desarrollo inmobiliario de lujo llamado Hollywoodland. El letrero original presentaba 13 letras y estaba iluminado por 4,000 bombillas que parpadeaban en secuencia. Solo se suponía que estaría en pie durante 18 meses, pero se convirtió en una parte tan reconocible del horizonte que nunca fue retirado. Con los años cayó en un estado de extremo deterioro. En 1932, una joven actriz llamada Peg Entwistle, angustiada por su carrera fracasada, trepó a la cima de la letra H y saltó hacia su muerte. Eventualmente, el sufijo land fue eliminado en 1949 y el letrero fue completamente reconstruido en 1978, gracias a generosas donaciones de celebridades. 20. El gran escape de Alcatraz. La
La isla de Alcatraz fue diseñada para ser la prisión ineludible definitiva, rodeada por las gélidas aguas infestadas de tiburones de la bahía de San Francisco. Sin embargo, en junio de 1962, 3 reclusos llamados Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin demostraron que incluso la seguridad más estricta tenía una debilidad. Pasaron meses usando cucharas afiladas para cavar a través de las paredes de concreto en descomposición de sus celdas. Para engañar a los guardias durante las inspecciones nocturnas, fabricaron cabezas de maniquí realistas hechas de jabón, papel higiénico y cabello humano real. En la noche de su escape, treparon por los conductos de ventilación y se deslizaron hacia la bahía en una balsa construida con más de 50 impermeables robados. Aunque el informe oficial de la Oficina Federal de Investigación afirma que se ahogaron, muchos creen que sobrevivieron. Durante años, las familias de los hermanos recibieron postales misteriosas desde Sudamérica. 19. El fallo fatal de la presa de San Francisco. El colapso de la presa de San Francisco en marzo de 1928 sigue siendo uno de los mayores desastres de ingeniería civil en la historia estadounidense. La presa fue el mayor logro de William Mulholland, el hombre responsable de llevar agua a la creciente ciudad de Los Ángeles. Solo unas horas antes del desastre, Mulholland había inspeccionado personalmente el sitio tras reportes de filtraciones, pero declaró que la estructura era segura. A la medianoche, toda la presa cedió, enviando una pared de agua de 12 pisos de altura precipitándose por el cañón de San Francisquito. La inundación viajó 54 millas hasta el Océano Pacífico, arrasando casas, puentes y campamentos de construcción enteros a su paso. Más de 400 personas perdieron la vida en el diluvio. La tragedia terminó con la carrera de Mulholland y sirve como un sombrío recordatorio del inmenso poder de la naturaleza y el alto costo del error humano en la búsqueda del progreso. 18. El robo del río Owens. A principios del siglo XX, la ciudad de Los Ángeles crecía más rápido de lo que su suministro local de agua podía manejar. Para solucionar esto, agentes de la ciudad comenzaron a comprar secretamente tierras y derechos de agua en el valle de Owens, a cientos de millas al norte. Convencieron a los agricultores locales de que estaban construyendo un proyecto federal de irrigación, pero en realidad planeaban un acueducto masivo para desviar el río Owens hacia la metrópolis del sur. Cuando el proyecto se completó en 1913, el valle de Owens fue drenado lentamente hasta quedar seco, destruyendo la economía agrícola local y convirtiendo una región exuberante en un desierto polvoriento. Los residentes locales estaban tan furiosos que usaron repetidamente dinamita para volar secciones del acueducto en una serie de protestas violentas. Este amargo conflicto inspiró la famosa película Chinatown y sigue siendo una piedra angular de la compleja historia del estado. 17. La visión imponente de Simon Rodia. Las Torres de Watts son una colección de 17 estructuras interconectadas que representan la obsesión de 33 años de un hombre. Entre 1921 y 1954, un inmigrante italiano llamado Simon Rodia pasó cada momento libre construyendo estas agujas elevadas en su patio trasero. No tenía formación formal en ingeniería o arquitectura y usó solo herramientas manuales para construir las torres. Los esqueletos de las estructuras fueron hechos de varillas de acero envueltas en malla de alambre y cubiertas con mortero. Rodia luego decoró cada pulgada con un mosaico de chatarra, cerámica rota, conchas marinas y miles de piezas de vidrio de colores. Llamó a su obra maestra Nuestro Pueblo. Cuando finalmente terminó, entregó la escritura a su vecino y se marchó para nunca volver. A pesar de los intentos de la ciudad por demolerlas, por considerarlas inseguras, las torres resultaron ser increíblemente fuertes y siguen siendo un monumento monumental. 16. La maldición del pequeño bastardo. La leyenda del actor rebelde James Dean terminó abruptamente en un tramo solitario de carretera cerca del pueblo de Cholame en septiembre de 1955. Dean conducía su Porsche 550 Spider plateado, al que había apodado Pequeño Bastardo, hacia una carrera en Salinas. En una intersección de alta velocidad, un estudiante universitario giró su auto directamente en el camino de Dean, resultando en una colisión casi frontal
frontal que mató a la estrella instantáneamente. Sin embargo, la historia no terminó allí. Muchos creen que el auto mismo estaba maldito. Después del accidente, los restos del Porsche fueron vendidos a un diseñador de autos llamado George Barris. Según se informa, mientras el auto estaba siendo movido, cayó y aplastó las piernas de un mecánico. Más tarde, varias partes del auto fueron vendidas a otros corredores, varios de los cuales estuvieron involucrados en accidentes fatales. El chasis principal eventualmente desapareció. 15. La antigua maldición de Griffith Park. Griffith Park es uno de los parques municipales más grandes del país, pero algunos dicen que su suelo está manchado por una maldición de un siglo de antigüedad. En la década de 1860, la tierra era parte de un rancho masivo, propiedad de Don Feliz. Cuando Feliz murió, su sobrina, Doña Petronilla, se sorprendió al descubrir que había sido excluida del testamento. La leyenda dice que lanzó una terrible maldición sobre la tierra y sobre todos los que alguna vez fueran sus dueños. El siguiente propietario, un rico empresario llamado Griffith J. Griffith, pareció caer bajo su hechizo. Aunque era un benefactor público, se volvió cada vez más paranoico y eventualmente le disparó a su esposa en la cara durante un arrebato de borrachera. Milagrosamente, ella sobrevivió, pero Griffith fue enviado a prisión. Más tarde donó la tierra a la ciudad, pero las historias de avistamientos de fantasmas y sucesos extraños en los cañones oscuros continúan hasta hoy. 14. Los lemurianos del Monte Shasta. El Monte Shasta, un majestuoso pico volcánico en el norte de California, ha sido durante mucho tiempo un imán para aquellos que buscan lo sobrenatural. Una de las leyendas más persistentes es que la montaña es el hogar de una ciudad subterránea secreta llamada Telos, habitada por sobrevivientes del continente perdido de Lemuria. Estos lemurianos son descritos a menudo como seres altos y etéreos, que visten túnicas blancas sueltas y poseen tecnología espiritual avanzada. El mito ganó una popularidad generalizada en la década de 1930 tras la publicación de un libro que afirmaba que estas personas antiguas visitaban frecuentemente los pueblos locales para cambiar pepitas de oro por suministros. Hasta el día de hoy, la montaña atrae a miles de buscadores espirituales y seguidores de la nueva era que creen que Shasta es un poderoso vórtice de energía, ya sean las extrañas nubes que a menudo coronan la cima o el aire ralo de la montaña. Shasta sigue siendo un lugar donde el velo entre los mundos parece delgado. 13. La revuelta de la bandera del oso de Sonoma. El nacimiento de la República de California fue un asunto desordenado y de corta duración que comenzó en junio de 1846. Un grupo de rudos colonos estadounidenses, temiendo ser expulsados por el gobierno mexicano, marcharon hacia el pueblo de Sonoma y capturaron al general Mariano Vallejo. Para señalar su independencia, necesitaban una bandera, pero no tenían un estandarte oficial. Usaron un trozo de algodón blanco y una tira de franela roja de la enagua de una mujer para crear la suya propia. Uno de los hombres pintó una estrella roja y un oso grizzly en la tela, aunque el oso estaba tan mal dibujado que muchos residentes mexicanos pensaron que se parecía más a un cerdo. La República de California duró solo 25 días antes de que el ejército de los Estados Unidos llegara para reclamar el territorio. No obstante, ese diseño de oso aficionado se convirtió en la bandera oficial del estado. 12. El destello en el río Americano. En una fría mañana de enero de 1848, un carpintero llamado James Marshall notó unas pocas escamas brillantes en el agua del canal de desague de un aserradero. No tenía idea de que esas diminutas motas amarillas desencadenarían una de las migraciones masivas más grandes en la historia de la humanidad. Fue como si alguien hubiera accionado un interruptor gigante que magnetizó a todo el planeta hacia la costa del Pacífico. La noticia del descubrimiento se extendió como la pólvora, impulsando a cientos de miles de personas a abandonar sus vidas en busca de una fortuna. Los agricultores dejaron sus arados a mitad del surco y los marineros desertaron de sus barcos en el puerto de San Francisco. El desierto tranquilo se transformó de repente en un paisaje caótico de picos, cajas de lavado y campamentos lodosos. Este único evento aceleró el camino de California hacia la condición de estado y definió el espíritu rudo y emprendedor que todavía caracteriza a la región hoy. 11.
La inundación de Hetch Hetchy. A principios del siglo XX, estalló una amarga batalla por el alma de las montañas de Sierra Nevada. La ciudad de San Francisco, desesperada por una fuente de agua confiable, propuso construir una presa en el valle de Hetch Hetchy. Se decía que este valle glacial era tan hermoso como el propio Yosemite, con acantilados imponentes y cascadas. John Muir, el famoso naturalista, luchó apasionadamente para salvar el valle, argumentando que represarlo era un crimen espiritual contra la naturaleza. Es famoso por haber declarado que uno bien podría represar para tanques de agua las catedrales e iglesias de la gente. A pesar de sus esfuerzos y de una protesta a nivel nacional, el presidente Woodrow Wilson firmó la ley que permitió la construcción de la presa. Hoy, el valle yace profundo bajo cientos de pies de agua, sirviendo como un reservorio silencioso y un símbolo perdurable del conflicto entre el progreso y la preservación. Antes de pasar a la historia número 10, recuerda suscribirte y darle me gusta para convertirte en un experto en la historia de nuestro maravilloso país. 10. Las sombras del rancho Spahn. En lo profundo de las colinas de Chatsworth hubo una vez un polvoriento set de filmación conocido como el rancho Spahn, donde se filmaban películas del oeste durante la edad de oro del cine. Sin embargo, para finales de la década de 1960, el rancho se convirtió en la sede de una producción mucho más oscura liderada por Charles Manson. Él y sus seguidores, conocidos como la familia Manson, vivían entre los decorados podridos y los viejos establos de caballos. Pasaban sus días en una neblina de drogas y extraños rituales comunales, mientras Manson predicaba sobre una inminente guerra racial que él llamaba Helter Skelter. El contraste entre el mundo de fantasía de los westerns de Hollywood y la violencia muy real que se gestaba en los cañones era aterrador. El rancho eventualmente se quemó en un incendio forestal, pero el recuerdo de los eventos que tuvieron lugar allí sigue siendo un capítulo escalofriante en la historia de la contracultura de Los Ángeles. 9. El nacimiento de los 1%. La leyenda del motociclista fuera de la ley nació en las polvorientas afueras de Fontana y San Bernardino, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos veteranos que regresaban, sintiéndose inquietos y desconectados de la vida civil, buscaban la emoción de la carretera abierta en motocicletas militares excedentes. En 1948 se formó oficialmente el club de motociclistas Hells Angels, tomando su nombre de un escuadrón de bombarderos. Estos conductores crearon una subcultura única definida por chaquetas de cuero, motores ruidosos y un feroz sentido de hermandad. Se llamaron a sí mismos famosamente 1%, una respuesta desafiante a la afirmación de que el 99% de los motociclistas eran ciudadanos respetuosos de la ley. Su presencia convirtió las tranquilas carreteras del Inland Empire en un símbolo de rebelión y libertad. Lo que comenzó como un club local para inadaptados creció hasta convertirse en un fenómeno global, vinculando para siempre el desierto de California con el espíritu del forajido. 8. El temblor de Long Beach. En marzo de 1933, un terremoto masivo sacudió la ciudad de Long Beach, demostrando que la parte sur del estado era tan activa sísmicamente como el norte. El temblor ocurrió por la tarde, causando que los edificios de mampostería no reforzada se desmoronaran como galletas secas. El aspecto más horroroso del desastre fue la destrucción de numerosas escuelas. Si el terremoto hubiera ocurrido solo unas horas antes, miles de niños habrían quedado atrapados dentro. La visión de las aulas aplastadas provocó una acción política inmediata, lo que llevó a la aprobación de la Ley Field. Esta legislación histórica ordenó que todos los nuevos edificios escolares deben ser resistentes a terremotos, un estándar que ha salvado innumerables vidas en las décadas posteriores. El evento sirve como un recordatorio crudo de que el suelo bajo las palmeras nunca está realmente quieto y que la supervivencia depende de construir teniendo en cuenta la tierra. 7. La revolución en Oakland. Durante los turbulentos años 60, la ciudad de Oakland se convirtió en el epicentro de un nuevo movimiento social y político. En 1966, Huey Newton y Bobby Seale fundaron el partido Pantera Negra de autodefensa. Eran reconocibles por sus boinas negras y chaquetas de cuero, y patrullaban famosamente las calles para monitorear la actividad policial. Si bien los medios a menudo se centraban en su imagen militante, el partido también estableció raíces profundas
demandas en la comunidad a través de sus programas de supervivencia, proporcionaron desayunos gratuitos para niños, abrieron clínicas de salud y organizaron colectas de ropa. Su influencia se extendió rápidamente por todo el país, desafiando el status quo y exigiendo justicia social e igualdad económica. El movimiento fue un testimonio poderoso de la tradición de activismo político en el East Bay, demostrando que California siempre ha sido un lugar donde las semillas de la revolución encuentran suelo fértil para crecer. 6. La Dama Fantasmal de Julian. En lo alto de las montañas Cuyamaca se encuentra el encantador pueblo de Julian, famoso por sus pasteles de manzana y su herencia minera de oro del siglo XIX. Sin embargo, algunos lugareños dicen que el pueblo es el hogar de algo más que turistas y panaderos. La mina de oro de Julian es el escenario de la leyenda de una dama de blanco que se dice que deambula por los túneles oscuros y las colinas cercanas. Según la historia, ella era la esposa de un minero que murió en un trágico accidente en lo profundo del subsuelo. Angustiada por su pérdida, pasó el resto de su vida buscándolo, y su espíritu supuestamente continúa esa búsqueda hoy. Los visitantes han reportado descensos repentinos de temperatura y el débil sonido de llanto resonando a través de los pozos. Ya sea un truco de la luz o un verdadero encantamiento, el relato añade una capa de misterio gótico al aire de la montaña. 5. La soledad de San Nicolás, la historia de Juana María, a menudo llamada la mujer solitaria de la isla de San Nicolás, es uno de los relatos de aislamiento más conmovedores jamás registrados. En 1835, la tribu nicoleño estaba siendo trasladada de su hogar en la isla al continente para su protección. En el caos de la partida, una mujer fue dejada atrás. Vivió completamente sola en la isla desolada y azotada por el viento durante 18 años. Sobrevivió construyendo una casa con huesos de ballena y cazando focas y aves. Cuando finalmente fue descubierta en 1853, vestía un hermoso vestido hecho de plumas de cormorán. Aunque fue llevada a la misión de Santa Bárbara, no podía hablar ningún idioma conocido por la gente de allí. Su increíble historia de supervivencia inspiró la famosa novela La Isla de los Delfines Azules, capturando la solitaria majestad del Pacífico. 4. El secreto de la galleta dorada. Aunque mucha gente asocia la galleta de la fortuna con China, en realidad es un invento por excelencia de California. La versión moderna del crujiente dulce se sirvió por primera vez en el jardín de té japonés en el Golden Gate Park de San Francisco, a principios del siglo XX. Makoto Hagiwara, el diseñador del jardín, comenzó a servir las galletas con notas de agradecimiento escondidas en su interior para mostrar su gratitud a las personas que lo habían apoyado. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los estadounidenses de origen japonés fueron obligados a ir a campos de internamiento, los empresarios chinos comenzaron a producir las galletas a gran escala y eventualmente se convirtieron en un elemento básico en los restaurantes chinos de toda la nación. Es un relato clásico de fusión cultural, donde una tradición japonesa fue adaptada por dueños de negocios chinos para satisfacer la curiosidad de los comensales estadounidenses, demostrando que la historia culinaria del estado es tan diversa como su gente. 3. El renacimiento de San Francisco. Menos de una década después del devastador terremoto e incendio de 1906, San Francisco surgió de las cenizas para albergar la Exposición Internacional Panamá-Pacífico. La Feria Mundial de 1915 fue diseñada para celebrar la finalización del Canal de Panamá, pero también fue una fiesta masiva para mostrar al mundo que la ciudad había sido completamente reconstruida. Los constructores levantaron una ciudad entera de palacios y jardines temporales, en lo que ahora es el Distrito Marina. La pieza central era el Palacio de Bellas Artes, una impresionante estructura neoclásica, diseñada para parecer una ruina romana en desmoronamiento. Si bien la mayoría de los edificios de la feria estaban hechos de yeso y destinados a ser demolidos, el público amó tanto el palacio que luchó para preservarlo. Se mantiene hoy como un recordatorio monumental de la resiliencia de la ciudad y su talento para lo dramático y lo bello. 2. Las plagas del viñedo. A finales del siglo XIX, la floreciente industria del vino de Napa y Sonoma enfrentó una amenaza que casi la borra del mapa.
Un diminuto insecto chupador de savia llamado Filoxera comenzó a devorar las raíces de las vides, causando que los viñedos, una vez exuberantes, se marchitaran y murieran. Fue un desastre biológico de proporciones épicas que amenazó el sustento de miles de familias inmigrantes. La solución vino de un lugar inesperado. Los científicos descubrieron que las vides americanas nativas eran naturalmente resistentes a la plaga. Esto llevó al esfuerzo masivo de injertar las delicadas vides europeas en los resistentes portainjertos americanos. Esta unión exitosa de diferentes especies salvó la industria y sentó las bases para que California se convirtiera en una de las regiones productoras de vino más importantes del mundo. Fue un triunfo de la ciencia y la determinación sobre un enemigo microscópico, asegurando que los valles siguieran siendo verdes y productivos. 1. Las rocas danzantes del Valle de la Muerte. En la remota y desolada Racetrack Playa del Valle de la Muerte, existe un fenómeno que desconcertó a los científicos durante décadas. Grandes rocas, algunas de las cuales pesan cientos de libras, parecen moverse a través del suelo perfectamente plano del desierto, dejando largos y sinuosos rastros detrás de ellas. Durante años nadie vio realmente moverse a las rocas, lo que llevó a teorías descabelladas sobre campos magnéticos, extraterrestres o bromistas traviesos. No fue sino hasta 2014 que los investigadores, utilizando equipos de seguimiento de alta tecnología y cámaras de lapso de tiempo, finalmente resolvieron el misterio. Durante raras tormentas de invierno, una fina capa de agua se congela en la playa, creando una lámina de hielo. Cuando el sol comienza a derretir el hielo, este se rompe en grandes paneles flotantes. Incluso una ligera brisa es suficiente para empujar estas láminas de hielo contra las rocas, deslizándolas lentamente a través del lodo resbaladizo. Es una danza inquietantemente bella de hielo, viento y piedra. Después de ver estas 33 historias sobre California, cuéntanos, ¿conocías alguna de ellas? ¿Cuál te gustó más o cuál te sorprendió más? Déjanoslo saber en los comentarios. Veamos cuántos de nosotros compartimos la misma historia, y si crees que nos hemos saltado algo o quieres añadir algo, nos encantaría escucharlo. Tus comentarios nos ayudan a mejorar cada video. Además, si notaste algún error de pronunciación, gracias por tu paciencia. Nos esforzamos por mejorar con cada video. Y hablando de videos, hay otro reproduciéndose ahora mismo para que puedas seguir explorando la historia de nuestro hermoso país. Pero antes de irte, no olvides suscribirte y darle me gusta para que podamos seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo.